Buenas noches, queridos oyentes. Esta noche, los invito a adentrarse en los rincones oscuros del mundo, donde los susurros resuenan entre los árboles y la oscuridad parece estar viva. Nuestra historia se desarrolla en el corazón de un bosque apartado, un lugar que guarda secretos más antiguos que el tiempo. Esta es la historia del bosque susurrante, una narración que los dejará cuestionando los límites entre la realidad y la pesadilla. Era una fresca noche de otoño cuando Sara decidió seguir su sendero habitual de senderismo a través del bosque Blackwood. El bosque era famoso en la tradición local. Se decía que estaba embrujado por voces que atraían a los viajeros fuera del camino, para nunca ser vistos de nuevo. Pero Sara, siempre la escéptica, desestimó esas historias como simples cuentos de fogata. El sendero estaba hermoso esa noche. Hojas ámbar y carmesí cubrían el suelo, y la luz que se desvanecía del sol lanzaba rayos dorados entre los altos pinos. Sin embargo, había una quietud inquietante. No cantaban los pájaros, no zumbaban los insectos, solo el sonido de sus botas crujiendo sobre las hojas. A pesar de lo pintoresco del entorno, Sara no podía deshacerse de la sensación de que algo no estaba bien. Las sombras entre los árboles parecían más oscuras, como si el bosque mismo la estuviera observando. A mitad de su caminata, Sara notó algo extraño. Los árboles adelante eran anormalmente densos. Sus ramas se entrelazaban como si intentaran bloquear su camino. Dudó, pero se rió de sí misma y siguió adelante. Mientras se adentraba más, un tenue sonido de susurros comenzó a rozar el borde de su oído. Parecía venir de todas partes y de ninguna, una sinfonía inquietante llevada por el viento. Al principio era suave, como el susurro de las hojas, pero pronto creció más fuerte, más claro. Palabras que no podía distinguir flotaban en el aire. ¿Quién está ahí?, llamó Sara, con voz firme. El susurro se detuvo abruptamente. Un pesado silencio se asentó sobre el bosque, y por primera vez, se sintió verdaderamente sola. Se dio la vuelta, pensando en regresar, pero el sendero detrás de ella había desaparecido. En su lugar, se extendía una vasta extensión de árboles retorcidos que parecían estirarse sin fin. El pánico la invadió, pero respiró hondo y se dijo a sí misma que solo era su imaginación. Decidida a demostrar que solo era el viento, Sara continuó. Pero el sendero que conocía también parecía cambiar bajo sus pies. Los puntos de referencia por los que había pasado innumerables veces ya no estaban. Los árboles se alzaban más altos, su corteza oscura y retorcida, sus ramas extendiéndose como manos esqueléticas. El aire se volvía más frío con cada paso, y el susurro regresó, esta vez más cerca, más claro, como si las voces la siguieran. Vuelve atrás, parecían suplicar las voces. No eres bienvenida. El corazón de Sara latió con fuerza. Se dio vuelta, pero no había nadie allí. El susurro se hizo más fuerte,
y las palabras se volvieron más insistentes, casi rogándole que se fuera. Su teléfono no tenía señal, y el sol poniente sumió al bosque en el crepúsculo. El pánico la envolvió cuando el sendero desapareció por completo, reemplazado por un laberinto de árboles que parecían moverse y crecer con cada paso que daba. Y entonces lo vio, una cabaña, antigua y deteriorada, oculta entre los árboles. Una tenue luz titilaba dentro. Desesperada por refugiarse, Sara se acercó, con pasos vacilantes. El aire alrededor de la cabaña parecía más pesado, opresivo, como si el bosque estuviera tratando de evitar que entrara. La puerta chirrió al abrirse sola, revelando una única habitación bañada por el resplandor de una lámpara. La habitación era sencilla, con solo una silla de madera, una mesa tambaleante y un diario tirado en el suelo, su cubierta de cuero agrietada por el paso del tiempo. Sara recogió el diario, sus dedos temblando. Estaba frío al tacto, como si hubiera estado en la oscuridad durante décadas. Lo abrió y comenzó a leer. Las entradas estaban escritas en una caligrafía frenética, detallando las experiencias de alguien que también se había perdido en el bosque. El escritor hablaba de las voces susurrantes, de los árboles que parecían estar vivos, y de una figura sombría que observaba desde la oscuridad. Cuanto más leía Sara, más crecía su incomodidad. Las palabras del escritor eran fragmentadas, llenas de pánico, describiendo cómo el bosque parecía cambiar a su alrededor. Hablaban de escuchar susurros en lenguas que no podían entender y de ver movimientos en las sombras que nunca se acercaban pero siempre estaban presentes. La última entrada la heló hasta los huesos. Están viniendo. Los escucho afuera. Los susurros ahora son más fuertes, casi ensordecedores. No creo que sobreviva la noche. Si encuentras esto, vete mientras puedas. No me busques. No dejes que te vean. Un fuerte golpe rompió el silencio. Sara se congeló, abrazando el diario contra su pecho. El golpe se repitió, más insistente esta vez. Su respiración se detuvo en su garganta mientras miraba por la ventana, pero todo lo que vio fue oscuridad. Los susurros aumentaron, llenando sus oídos, ahogando sus pensamientos. Era como si las voces estuvieran dentro de su cabeza, desgarrando su mente. La puerta se abrió de golpe, y la llama de la lámpara se extinguió. En la oscuridad total, Sara sintió una presencia, fría y opresiva. Escuchaba una respiración profunda y lenta, proveniente de algún lugar dentro de la habitación. Corrió, tropezando fuera de la cabaña y adentrándose en el bosque, con los susurros ahora convirtiéndose en una cacofonía que parecía rodearla. No se atrevió a mirar atrás. El bosque cobraba vida a su alrededor. Las ramas arañaban su ropa, las raíces se retorcían bajo sus pies, tratando de hacerla tropezar. Las voces ya no eran susurros, sino gritos incoherentes y enloquecedores.
Sombras se movían entre los árboles, y Sara sabía que la estaban cazando. Sus pulmones ardían, sus piernas dolían, pero no se detuvo. No podía detenerse. A medida que corría, veía figuras formarse en la oscuridad. Siluetas con ojos vacíos y miembros alargados parecían emerger de los árboles, sus movimientos torpes y antinaturales. No la perseguían de frente, sino que se movían de manera que siempre se mantenían justo al borde de su visión. Sus bocas se abrían, aunque no salía sonido alguno. Los susurros gritones parecían venir de todas partes y de ninguna. Tropezó y cayó, raspándose las manos con las raíces afiladas. Las lágrimas corrían por su rostro mientras luchaba por levantarse. Las figuras estaban más cerca ahora, sus contornos más claros. Una de ellas levantó una mano y la señaló, su dedo esquelético temblando. El susurro se hizo más fuerte, insoportable, y Sara gritó. Su voz fue absorbida por el bosque, dejando nada más que la interminable cacofonía de susurros. El suelo parecía palpitar bajo sus pies, una entidad viva que conspiraba contra su escape. Cada paso se hundía en la tierra blanda, como si el bosque estuviera tratando de arrastrarla, de atarla a esta pesadilla. El aire estaba denso con un olor húmedo y terroso, mezclado con algo metálico que hacía que su estómago se revolviera. Continuó adelante, su respiración entrecortada, los gritos en su mente fusionándose con la inquietante sinfonía del bosque. Era como si los mismos árboles estuvieran participando en la caza, sus ramas retorcidas extendiéndose como los dedos de 1000 almas perdidas. Un bajo gruñido resonó desde lo más profundo de las sombras, vibrando a través de sus huesos e incendiando un temor ancestral que no podía sacudirse. De repente, un destello cegador de luz atravesó el dosel, iluminando brevemente el caos a su alrededor. En esa brillantez, vio a las figuras congeladas en posturas extrañas, sus rasgos grotescamente contorsionados como si las hubieran capturado en medio de un grito. Pero la luz desapareció, sumiéndola de nuevo en la oscuridad, obligándola a confiar solo en su instinto. Se desvió hacia la izquierda, con la esperanza de encontrar algún camino de escape, pero el bosque parecía retorcerse y girar, un laberinto interminable conspirando contra ella. Tropezó de nuevo, cayendo al suelo, su corazón latiendo con fuerza mientras el pánico le oprimía la garganta. Mirando atrás, las figuras se habían multiplicado, un mar de espectros que se acercaban cada vez más, con sus ojos vacíos llenos de una hambre que hacía que su piel se erizara. El miedo la impulsó, y se levantó rápidamente, su cuerpo pidiendo descanso. La cacofonía de susurros aumentó en volumen, una sinfonía de locura que la hacía sentir que su piel se desprendía. Sara luchaba por recordar el último lugar donde la seguridad se sentía real, un tiempo cuando el mundo era brillante y lleno de risas. Pero los recuerdos se deslizaban entre sus dedos como granos de arena. Con cada onza de voluntad, corrió más adentro del bosque, las ramas desgarrando su ropa,
el frío hundiéndose en sus huesos. Los gritos se elevaron hasta alcanzar un punto de euforia, fusionándose con el latido de su corazón, y sintió como si el mismo bosque estuviera tratando de consumirla por completo. Hubo una repentina quietud que la envolvió, asfixiante en su intensidad. Por un breve momento, pensó que las figuras habían desaparecido, esperando, acechando justo fuera de la vista. Pero luego lo escuchó, el crujir de las hojas, el romper de las ramitas, y supo que todavía estaban allí, solo aguardando su momento. Era la paciencia de un depredador, un cruel juego de cazador y presa. Sara continuó, impulsada por pura adrenalina, su mente corriendo con pensamientos de escape. Cada latido de su corazón la instaba a seguir, más profundamente en el bosque, hacia un destino incierto que se sentía inevitable pero aún fuera de su alcance. Cuando sus piernas amenazaban con ceder bajo ella, tropezó en un claro, un pedazo de luz de luna atravesando la oscuridad. Fue como un respiro de aire fresco después de estar sumergida en agua asfixiante. Respiró hondo, la luz acariciando su piel, dándole un fugaz sentido de esperanza. Pero antes de que pudiera apreciar el momento, las figuras estaban en los bordes del claro. Siluetas fusionándose con las sombras, sus susurros convirtiéndose en un canto siniestro. «Únete a nosotros», susurraban las voces, una invitación espectral teñida de maldad. El corazón de Sara se desplomó. Este no era un santuario. El bosque podía haberse abierto por un momento, pero solo la estaba atrayendo más adentro, llevándola hacia el abrazo de la misma pesadilla que intentaba escapar. La desesperación la invadió, pero no podía sucumbir, no aún. Se dio vuelta, mirando atrás hacia el oscuro abrazo de los árboles, las figuras siniestras esperando, observando, y supo que tenía que seguir moviéndose. Un instinto primitivo se encendió dentro de ella, encendiendo una llama que pensaba que ya se había apagado. Con un último respiro, corrió hacia adelante, cada latido de su corazón desafiando la creciente locura, cada paso una súplica desesperada por sobrevivir. No permitiría que la tomaran. No esta noche. Semanas después, un grupo de excursionistas encontró la mochila de Sara cerca del borde del bosque Blackwood. Dentro estaba el diario, pero sus páginas estaban en blanco. No había señales de Sara, y el bosque seguía tan silencioso y amenazante como siempre. Los lugareños dicen que si escuchas con atención por la noche, aún puedes oír los susurros del bosque Blackwood, advirtiendo a los viajeros que se alejen. Pero algunos creen que los susurros no son advertencias en absoluto. Son invitaciones. Y así, queridos oyentes, la leyenda del bosque susurrante sigue viva. Tal vez sea solo una historia, un cuento de advertencia para mantenernos en los caminos seguros. O tal vez el bosque sigue allí, esperando a su próximo visitante. Gracias por acompañarme esta noche. Si disfrutaste de este relato,
No olvides dejar un comentario o compartir tus pensamientos. Hasta la próxima, mantente a salvo, y recuerda, a veces, es mejor no escuchar demasiado de cerca los susurros en la oscuridad.